Bueno, y siempre que la vida me regala estar cerca de Bernardo Barranco, lo agradezco. Querido amigo, bienvenido aquí a Ras de Tierra. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Pues te ha tocado desde hace ya muchos años observar con lupa el comportamiento del Estado de México, que además es una de las entidades más interesantes del país, por su composición, por su diversidad, por su vida política. Mira, lo estamos viendo. Y sí, déjame comenzar por aquí. Es un lugar común decir que hay elecciones históricas, pero esta elección tiene algo de distinto con respecto a las que yo había visto en el pasado. Y me gustaría mucho que me dijeras dónde la ves distinta o dónde la ves igual. Bueno, para empezar, todas las elecciones son distintas. No. Todas las elecciones son distintas. Y esta no es la excepción, por lo que implica. Recuerdo que conversé contigo donde había cuestionado los clichés, la joya de la corona, laboratorio político del país, la madre de todas las batallas, en fin, toda una serie de estigmas que siempre ha cargado el Estado de México por estar un año antes de la elección presidencial y tener el padrón electoral más grande del país, 12.7 millones en lista nominal de votantes. Pero ahora sí, es decir, todos esos clichés ahora se cumplen, porque lo que pase o deje de pasar tendrá repercusiones en las elecciones del 24. Si Delfina gana, pues evidentemente que va a ser un territorio pintado de guinda en este país y le va a dar mucha confianza, pero si pierde, va a ser la derrota más catastrófica en la historia de Morena y al mismo tiempo la oposición va a llegar vitaminada con la hipótesis de que con alianza se puede. Y el más, digamos, importante de todos los acertijos que tiene esta elección es el PRI, ¿no? Es el PRI que tiene 94 años en el poder y que si pierde esta elección entra en un tobogán todavía más grande, porque hay un tobogán federal, ¿no? Donde Alito, digamos, juega un papel fracturador quizá en este momento, pero si pierde el Estado de México, el PRI entra en una situación realmente muy comprometida en la cual lo coloca a este partido ya no en las grandes ambiciones, los grandes juegos, sino la sobrevivencia. Vamos a entrar en un juego rápido para observar personajes en la historia. A ver, Delfina Gómez, deja comenzar por ahí. Es su segunda elección. Y esta es una ventaja enorme. O sea, alguien que se presenta 2 veces lleva mano sobre alguien que se presenta por primera vez. Tiene una presencia muy importante, pues digamos, bastiones muy relevantes en la zona conurbana. De hecho, ahí es donde cierra campaña, Texcoco es su bastión. Y ahora comparamos ese Estado de México con el Estado de México de Toluca, que es donde cerró Alejandro del Moral. A ver, ¿qué significa sociológicamente, déjame decirlo así, Delfina Gómez, y qué ha significado esta campaña en la sociología del Estado de México? Es el némesis, ¿no? Pues se está jugando el némesis, está jugando una revancha, Delfina. Hay que decir que Morena y Delfina le ganaron al PRI en la elección pasada y el PRI sale triunfador con sus aliados, principalmente el Verde, que ahora se arrepiente y va con Delfina. Muy despacio. En la elección del 17, Delfina le ganó al PRI. Claro. Pues si el que ganó fue Alfredo del Mazo. Sí, por los votos de sus aliados. Ya. Pero técnicamente, Delfina tuvo más votos por partido. Morena tuvo más votos que el PRI. Exactamente. No. Entonces el Verde es el factor que define. Fue un factor que definió, o sea, ganó por 260,000 votos, que es nada, en un padrón de más de 12 millones. Y esa es la revancha. Esta es la revancha. Y no solamente es eso, sino Delfina no es una gran candidata, no es un personaje carismático, polemizadora, etcétera, sino más bien es una mujer, más bien es la maestra, sencilla, ¿no? Su característica o su target son la gente pobre, la gente que no alcanza la quincena. Ahorita relataba esto que dijo ayer de discúlpenme los medios que no fui, yo estuve más cerca de la gente, la verdad es que no es muy diestra con los medios, fue una estrategia de campaña, pero sí es muy diestra con la gente. Es muy cercana, es muy cálida, la gente lo percibe así, sus mítines estuvieron llenos y efectivamente ella rehuyó los medios de comunicación y la estrategia que usaron fueron las encuestas, como una especie de un relato en el cual van adelante permanentemente, hasta ahora. Alejandra del Moral sí es una revelación en un sentido interesante, porque por un lado podemos hablar de partidos, pues sí, son los partidos tradicionales, pero la candidata no se presentó
en formato tradicional o no escogieron una candidata tradicional. ¿Cómo te quedas tú con la experiencia de Alejandra del Moral? Es muy claro, las encuestas que varían 10, 15, 14, 20 puntos, pero la constante en las encuestas es que 7 de cada 10 mexiquenses quieren un cambio. No necesariamente van a votar por Morena, pero tampoco por el PRI. Es decir, hay una cierta fatiga. ¿Y del Moral convenció que podía ser diferente o implicar el cambio? A ver, Manolo Jiménez en Coahuila convenció que podía ser el candidato del cambio, pues acá me pregunto si no pasó lo mismo. No, aquí Alejandra se deslinda del PRI. ¿No? Incluso le dice a Delfina, es un tiro entre tú y yo. Más que, claro, el peso de la marca PRI era muy pesada. No resuelto. Hasta el gobernador lo escondieron. Exactamente. Entonces, la cuestión acá que la novedad de ella, además hay que decir, Alejandra del Moral es una operadora política. Fue presidenta del PRI en el 21, donde se recupera el PRI, en esas elecciones intermedias. En el 17 fue presidenta del PRI cuando gana Del Mazo. Y ella es operadora pues de la estrategia para bien y para mal también, ¿no? Entonces sabe realmente cómo se maneja una elección. Sí fue una candidata diferente, pero tampoco fue una candidata muy excepcional, ¿no? Tuvo los debates en donde todos suponían que iba a haber knockout, ¿no? Frente a la debilidad, digamos, histriónica o mediática de la maestra Delfina, y no lo hubo. Entonces, lo interesante es, más que dos confrontaciones de personajes, lo que está es dos relatos distintos, ¿no? Para el Estado de México. Y el relato de maestra Delfina es el cambio, votemos por el cambio. Y el otro relato, el de Alejandra, es evitemos la destrucción porque todo lo que toca Morena, todo lo que toca AMLO, lo destruye. A ver, la verdad es que ya saltó, a partir de mañana ya estaremos impedidos para hablar de números y de encuestas, pasado mañana todavía podríamos dar algunos números, pero a ver, lo que yo te diría, hay dos escenarios posibles. Uno es con una diferencia muy grande y otra con una diferencia muy chiquita. Y esos dos escenarios cambiarían el 5 de junio. Es decir, van a impactar en lo que tú llamas la reconfiguración de las fuerzas políticas, incluso a nivel nacional. Sí. A ver, escenario donde la diferencia es poca, déjame ponerlo, 6 puntos. Y escenario donde la diferencia es mucha, de 12 puntos para arriba. Totalmente va a tener una repercusión en el 24, porque a pesar de que pierda, como las encuestas lo plantean, Alejandra del Moral por poco margen, va a posibilitar la hipótesis de la alianza, que la alianza vale, la alianza es una hipótesis para enfrentar, digamos, a la maquinaria avasalladora de Morena. Con una distancia pequeña podría ser. Pero el PRI se desvanece, el PRI se debilita. Incluso algunos plantean que la hipótesis de sobrevivencia del PRI le podría llevar a cambiar de aliados, e incluso aliarse con Morena, con el cual tiene menos distancia ideológica que con el PAN, por ejemplo. En el caso de que Delfina gane, y va a depender también de cuánto gane. Si gana por un margen mínimo, el riesgo es la judicialización. Y ahí, digamos, tiene poca mano, porque son estructuras, tanto el YEM como el tribunal, muy cercanas o muy influenciables por el gobierno local, ¿no? Entonces, Delfina tiene que ganar por un amplio margen, es decir, 6, 7 puntos arriba, para que sea inobjetable y rechazable su triunfo. Entonces ahí están los dos juegos y las dos narrativas. Ahora, desde hace 3 semanas, Alejandra del Moral está insistiendo en que ya alcanzaron y que van por todo. Y que, lo dijo antier, este arroz ya se coció, o sea, con una valentía, digamos, de corte surrealista. Sobre todo porque yo no encuentro, excepto Massive Caller, ninguna encuesta que me convenza de eso, pero bueno, no tiene ninguna encuesta que haya mostrado que diga que ya alcanzaron. Sí, no tiene ninguna. Yo no la veo, excepto Massive Caller, no veo ninguna otra. Sí, no hay encuestas, y las encuestas más serias, como sería la de Reforma, la del Universal, la del Financiero con Alejandro Moreno,
dan una distancia grande a Te Delfina. emplazo a la siguiente conversación, porque en efecto el día después a veces es más interesante que el mero día. Así que valdrá la pena hacer este análisis una vez que se hayan celebrado estas elecciones, estos comicios. Y Bernardo, es un regalo tenerte aquí siempre No, con tu inteligencia. al contrario, Ricardo. Continuamos.